Welcome to our program, Let's Study English. Bienvenidos a nuestro programa, Estudiemos Inglés. Este es un curso básico de inglés para hispanoparlantes. Hoy vamos a continuar con nuestro curso en la lección 176, Lesson 176. Y estamos viendo English Basic Dialogues, diálogos básicos en inglés. English Basic Dialogues, la forma básica como se hacen diálogos. Aquí vamos a encontrar palabras útiles en el diálogo de la vida diaria, en la cotidianidad. Vamos a encontrar también un poco de gramática y es una forma de nosotros prepararnos para soltar más nuestra lengua, para hablar más el inglés, y aquí vemos expresiones que utilizamos en la conversación diaria. El tema de hoy sería hablar sobre school time, sería hablar sobre school time, tiempo escolar, tiempo de escuela, o sea, a qué horas en la escuela, a qué horas va, cómo se refiere al tiempo, el tiempo que disponemos o que gasta para ir a la escuela. School time, time. Acuérdense que esa T es explosiva. Time, no time, sino time. School time. Y la S debe sonar S, no E, como nosotros tratamos de hacerlo los hispanos. Decimos school, no es school, es school. Empieza en S, no en la E. School time. Muy bien. Vamos a ver entonces la pregunta primera que hace la persona que figura aquí como A. Esa persona pregunta lo siguiente: What time do you go to school? Más despacio. What time do you go to school? ¿A qué horas vas a la escuela? ¿A qué hora vas a la escuela? Esa es la pregunta. Vamos a verla también despacio. What time es ¿qué tiempo? Aquí, ¿qué tiempo? No dice nada en español. Entonces utilizamos time para hora. No decimos what hour. No. What time? ¿A qué horas? What time? ¿A qué horas? Así pregunta, what time is it? ¿Qué hora es, por favor? Please, what time is it? ¿Qué hora es? Aquí pregunta, what time? ¿A qué horas? Do you go? Do you go es vas tú. ¿A qué horas vas tú? ¿A qué hora vas? ¿A qué hora vas? ¿A dónde? To school, a la escuela. What time do you go to school? ¿A qué hora vas a la escuela? También podrían preguntarle, what time do you go home? ¿A qué hora vas a casa? What time do you go to the office? ¿A qué horas vas a la oficina? ¿No? What time? No se olvide. What time? ¿A qué horas? ¿A qué horas? El verbo go. Estamos viendo aquí la partícula do. Eso lo hemos visto ya en gramática. Siempre se utiliza cuando se hacen preguntas que no tengan que ver con el verbo to be, con el verbo ser o estar. Aquí no. ¿Cuál es el verbo aquí? Ir. Por lo tanto, como el verbo es ir, diferente a ser o estar, usamos do. Do go. Do you go? What time do you go? ¿A qué hora do you go? ¿Vas o va usted? ¿A dónde? To school. ¿A qué hora va a la escuela? What time do you go to school? ¿A qué hora vas a la escuela? Y responde con el verbo go. Dice así: I go to school at 7 a.m. I go to school at 7 a.m. Yo voy a la escuela a las 7 de la mañana. A.m. es una forma de decir ante meridian. Eso viene del latín. Ante meridian es antes del meridiano, o sea, antes del mediodía en la mañana. 7 a.m. en la mañana. Entonces, I go to school at 7 a.m. I go to school at 7 a.m. ¿No? O cualquier otra hora. I go to school at 8 a.m. I go to school at 6 a.m. Utilizan las horas, ¿no?
Entonces le pregunta, what time do you go? Do you go? Respondo, I go. I go. What time do you go? I go. What time do you sleep? I sleep at 7 p.m. Muy bien. Seguimos con otra pregunta del diálogo. Miren, how do you get to school? How do you get to school? Desen cuenta ustedes que estamos utilizando aquí las formas WH, que son varias. Miren, what, who, where, why, ¿no? Etcétera. Estamos utilizando varias formas, ¿no? Entonces, vamos con esta frase. What time do you go to school? I go to school at 7 a.m. La segunda, how do you get to school? How do you get to school? How do you get to school? ¿Cómo llegas a la escuela? ¿Cómo llegas a la escuela? ¿En qué forma llegas a la escuela? ¿No? Estamos utilizando el verbo go, es ir, ¿cierto? ¿A qué hora vas? Y aquí el verbo get, llegar, conseguir, adquirir, es el verbo que más traducciones tiene el español. Cerca de 200 traducciones tiene ese verbo, porque se usa con muchas combinaciones. Aquí en este caso es llegar, ¿no? How do you get to school? ¿Cómo llegas a la escuela? How, ¿cómo? How, una de las formas que hemos visto aquí, también voy a escribírsela, how, muy útil también, miren, how. How es muy útil, voy a subrayarla porque es muy útil, how. How are you? ¿Cómo estás? How do you get? ¿Cómo llegas? ¿No? How are you? ¿Cómo estás? How do you get? ¿Cómo llegas? To school? ¿Cómo llegas a la escuela? Y él le responde, I get to school by bus. By bus. Mire, by bus es en bus. Se usa by cuando vamos a trasladarnos en la forma de un vehículo, ¿no? By bus. I get to school by bus. Me preguntaron, how do you get? ¿Cómo llegas? Y respondo, I get. Con el mismo verbo, como me preguntan, con ese verbo respondo. Si me preguntan, how do you get? ¿Cómo llegas? Yo respondo, I get. Yo llego. I get to school, a la escuela, to school, by bus. By bus. By train, en tren. By bus, en bus. By car, en carro. ¿Cierto? By bus. Entonces, en bus. Acuérdense que by traduce por, pero en este caso no va a traducir por, sino en bus. Su principal traducción es by. ¿No? Bueno, seguimos con otra pregunta de nuestro diálogo. What grade are you in? What grade are you in? Traduce, ¿en qué grado estás? O sea, ¿en qué grado en qué curso estás? ¿En qué grado? En primero, en segundo, en tercero, lo que sea, ¿no? What grade are you in? ¿Qué usamos aquí? La parte o la partícula what, que aquí la tenemos también para hacer preguntas. Todo esto es para hacer preguntas. What es qué, who es quién, where es dónde, why es por qué y how es cómo. Entonces, what grade, ¿qué grado? Are you in? ¿Estás tú en? Ese in está al final y nosotros lo utilizamos al principio. ¿En qué grado estás? Ese en lo utilizamos al principio. Este en de aquí que le voy a resaltar lo utilizamos al principio. En inglés lo dejan para lo último, ¿no? What grade are you in? ¿Qué grado estás tú en? En español, ¿en qué grado estás tú? ¿En qué grado estás tú? What grade are you in? What grade are you in? ¿En qué grado estás? Y ahora la parte B le responde the sixth grade. The sixth. Miren que para decir sexto, traduce el sexto grado. What grade are you in? ¿En qué grado estás? The sixth grade. Le responde el grado sexto, ¿no? Usted puede también responderle I am
in the grade 6th. I am in the 6th grade, perdón, in the 6th grade. Estoy en el grado sexto. En español grado sexto, en inglés sexto grado. Miren ustedes que hay dos tipos de números, números cardenales y ordinales. Números cardenales, cardinal y ordinal. Cardinal y ordinal, cardenales y ordinales. El cardenal es 1, 2, 3, etc. Y el ordinal es primero, segundo, tercero, etc. Miren ustedes la diferencia entre números ordinales y cardinales, ¿no? Cardinal numbers, es una I, cardinal numbers y ordinal numbers. Los nombres cardinales 1, 2, 3, 4, 5, etc., como vienen, como son. Los ordinales indican orden, primero. Hay un orden, primero, segundo, tercero. Ordinal names, first, second, third. Y para decir los números en inglés utilizamos la terminación H. Por ejemplo, third. ¿Cierto? Third es tercero, ¿no? Y el TH al final nos indica que es un número ordinal. The 6th grade, el grado sexto. What grade are you in? Puede decir, I am in the 6th grade, I am in the 6th grade, o simplemente the 6th grade, grado sexto. ¿En qué grado estás? En el grado sexto, the 6th grade. La última pregunta de este school time sería, do you have fun at school? Do you have fun at school? Do you have fun at school? ¿Te diviertes en la escuela? ¿Cuál es el verbo divertirse? Have fun. Have fun es divertirse. Estas dos palabritas, el verbo have rojo, en rojo, y fun, que es diversión, ¿cierto? Traducen divertirse. Do you have fun? ¿Te diviertes? Cuando una persona se despide de otro y le dice bye bye, y el otro le dice have fun. Estas dos palabritas, have fun. Ten diversión, o sea, diviértete. Porque el verbo have es tener, ¿cierto? Tener, el verbo have también es haber. Have fun, tener diversión, pero lo traducimos como divertirse, simplemente. Have fun, bye bye, have fun, diviértete. Do you have fun at school? ¿Te diviertes en la escuela? O sea, ¿tienes diversión en la escuela? Y el otro le pregunta, yes, I do. Yes, I do. ¿Cómo le preguntaron? Con el verbo to do, que es necesario para las preguntas. Oído a esto que es muy importante. Las preguntas y las negaciones en inglés llevan el verbo to do con cualquier verbo, menos con el verbo to have. Perdón, to be, cero estar. To be, cero estar. Cualquier otro verbo, inclusive have. Do you have? Pregunta. Como me preguntaron con do, yo respondo con do. Yes, I do. Y es una forma corta de responder. ¿Qué le preguntaron? Do you have fun to school? Do you have fun? ¿Tienes diversión en la escuela? O sea, ¿te diviertes en la escuela? Usted responde, yes, I do have fun at school. Yes, I do ¿qué? I do have fun at school. Para no decir todo eso que dice. Yes, I do. Yes, I do. Do you speak English? Yes, I do. Do you like coffee? Yes, I do. No tiene que decir, yes, I like coffee. Yes, I do. Do you speak English? Yes, I speak English. Yes, I do. Yes, I do. Es la forma simple. Yes, I do. Do you have fun at school? ¿Te diviertes en la escuela? Yes, I do. Sí, yo me divierto en la escuela. Sí, yo lo hago. Sí, yo me divierto. I do, hacer. Sí, yo lo hago. Me preguntan con do, respondo con do. Muy bien, vamos para otro, que es ahora el de homework. Vamos a ver homework, el que vamos a ver enseguida. Homework es tarea, la tarea. Es una palabra compuesta de home, que es hogar o casa, home,
y work, que es trabajo. Cuando uno tiene trabajo para la casa, es una tarea. Por eso se dice homework. My homework, mi tarea. Entonces vamos a ver eso de tareas en este caso. Homework, homework. Esa H suena como una J. Home, homework, homework. Tarea. Y viene la pregunta. What are you doing? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Es una pregunta en el verbo ¿qué? En el verbo continuo, presente continuo. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Y le responde, I am doing my homework. I am doing my homework. Estoy haciendo mi tarea. Si me preguntaron, what are you doing? Respondo, I am doing. ¿Cierto? Como me preguntaron, what are you doing? Respondo, I am doing. Yo estoy haciendo. I am doing. Como es un verbo en presente continuo, requiere el verbo ser o estar y el verbo principal haciendo. O sea, yo estoy, soy o estoy. I am, yo soy o estoy. La contracción es I'm. En español decimos I am. I am doing, yo estoy haciendo, my homework, mi tarea. Otra pregunta, which class is it for? Which class is it for? ¿Para qué clase es? ¿Para qué clase, para qué curso es la tarea? ¿Cierto? O sea, ¿para qué materia? Sería clase o materia. Which, ¿cuál? Which, ¿cuál clase? O sea, ¿para cuál clase? Is it for, es ello para. O sea, ¿para qué clase es esa tarea que estás haciendo? ¿No? Y responde, it's for math class. Is for math class. Es para la clase de matemáticas. Miren que para matemáticas usan math. Math terminado en TH es la contracción de mathematics. No dicen mathematics, matemáticas, sino que math. It's for math class. Math class. Es para clases de matemáticas. Esa es la forma corta de decir mathematics. Dicen math. For math class. Math class. It's, la forma de decir it is. It is, no dicen it is, sino it's. ¿No? Es para clase de matemáticas. Is it hard? Miren, pregunta. Y ya no utilizamos el verbo do. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el verbo to be. Va adelante. Con el verbo ser o estar, el verbo va adelante. Es, véalo aquí, es. Ello, es ello. Difícil, hard es difícil o duro. Es ello duro, está hablando de matemáticas, de la clase de matemáticas. Is it hard? ¿Es difícil? Pregunta, ¿es duro? ¿Es difícil? Is it? Siempre el verbo is adelante porque es la excepción de los otros verbos que usan do, pero con el verbo to be, ser o estar, este va adelante en las preguntas. Is it hard? ¿Es ello difícil? ¿Qué es ese it? ¿A qué se refiere el it? A las matemáticas. Para no preguntarle, is math hard? ¿Is math class hard? ¿Es difícil la clase de matemáticas? Dicen, is it hard? ¿Is it hard? ¿Es difícil? No, it's not. Le responde, no, it's not. No, no lo es. No es difícil. No, it is. O sea, it's. It's not. No, no es. ¿No es qué? No es difícil. Usan it's en vez de utilizar it is not. It is. It is, it's. Simplemente usan it's, que está resaltado para decir it is. It is. No, it is not. Dicen simplemente, no, it's not. No, it's not. O sea, no, no es difícil. No, it's not. ¿Cierto? Entonces, aquí el verbo es is y en la respuesta también está is, pero en contracción. Se contrae. No usan is con las dos letras, sino que usan una sola letra, la S, y un apóstrofe, que es ese signo que hay aquí arriba. Y la última pregunta que le hacen en el diálogo a esta persona es,
Will you help me with mine? Will you help me with mine? Will you help me with mine? ¿Me ayudarías con la mía? ¿Me ayudarías con la mía? Vamos a ver, ¿a qué se refiere? Con la tarea. ¿Me ayudas con la tarea mía? Porque como está hablando de matemáticas y dice que no es difícil, entonces le pregunta, ¿me puedes ayudar con la mía, con la tarea que para mí es difícil matemáticas? ¿No? ¿Qué tiene esta pregunta? Tiene will. Al tener will, automáticamente nos damos cuenta que está en ¿qué? En futuro. La pregunta está en futuro. ¿Y cuál es el verbo principal? Help. Help. ¿Qué es help? Ayuda. Así cuando una persona se está ahogando o tiene un problema, dice help, help, auxilio, ayuda, help. Will you help me with mine? Entonces, will you help? Como está will, sabemos que es futuro. Entonces quedaría así. Will you help? ¿Ayudarías? Will you help? ¿Ayudarías? ¿Ayudarías me? O sea, ¿ayudarías a mí? En español no decimos ayudarías a mí, sino me ayudarías. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas con la mía? ¿Me ayudarás con la mía? Está en futuro. ¿Me ayudarás con la mía? ¿Me puedes ayudar con mi tarea? With mine. ¿Qué es ese mine? La mía. La mía. ¿Se refiere a quién? A la clase de matemática, a las matemáticas. A eso se refiere. Mine. Will you help me with mine? Help me. Ayudarme. Give me. Darme. Give me. Dame. Help me. Ayúdame. ¿No? Y él le responde, yes, I will. Yes, I will. Sí, yo lo haré. Como preguntó con will, este le respondió con will. Es una forma muy común en inglés. Para no repetir la misma pregunta, simplemente utilizan la partícula will y responde con la partícula will. Will you help me with mine? Yes, I will. Sí, yo lo haré. Ese will supone que le va a ayudar. ¿A qué se refiere? A help, que le va a ayudar. Yes, I will. Sí, yo ayudaré. Yo lo haré. Yo ayudaré. Yes, I will. ¿No? Will you please? Yes, I will. Will you help me? Yes, I will. Yo te ayudaré. Muy bien. Ahí terminamos con esa parte y vamos con otra de estos diálogos que estamos viendo y es la parte de my birthday. My birthday. Mi cumpleaños. Mi cumpleaños. La palabra birthday es cumpleaños, así decimos happy birthday, feliz cumpleaños. ¿De qué está compuesta la palabra birthday? De birth, que es nacer, ¿cierto? Nacer, nacimiento, y de la palabra day, que es día. El día del nacimiento, entonces, se llama cumpleaños. My birthday, mi cumpleaños, mi día de nacimiento. My birthday, mi cumpleaños. Muy bien, y entonces en esta de My Birthday también es un diálogo como todos los anteriores. Quiero recalcar antes de entrar en ella la importancia de considerar los verbos, ¿no? Si me preguntan con el verbo is, yo respondo con el verbo is. Si me preguntan con el verbo will, yo respondo de una forma corta con el verbo will. Si me preguntan con el verbo is, aquí yo respondo con el verbo is, o sea, ser o estar. Si me preguntan con el verbo are, que es también ser o estar, yo respondo también con el verbo are, ¿no? Ser o estar, ¿ya? Entonces, esa es la parte a recordar. Creo que es todo lo que tenemos aquí por el día de hoy. Y vamos, antes de entrar a My Birthday, a dejarlo para la próxima clase y no dejar temas iniciados. Es todo lo que tenemos por hoy. Los invito a un nuevo programa de Let's Study English. Estudiemos inglés. Por ahora, bye bye.